Familia, feliz sábado. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? ¿Contentos? ¿En victoria? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar del sábado porque seguimos con nuestra serie del sábado. Y el sábado anterior hablábamos del sábado en el Decálogo. Pero hoy vamos a hablar del sábado en los salmos y en los profetas. ¿Será que los salmos y los profetas hablan del sábado? ¿Será que aparece el sábado? ¿Será que es importante para tanto los salmistas como los profetas el día que Dios nos dio en la creación? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poquito de eso. Y recuerden que les hemos dado, yo creo que la mayoría tienen las hojitas donde están las preguntas, las 10 preguntas, y atrás de las preguntas hay algo que vamos a ver más adelante para cuando lleguemos en ese momento, usted entienda lo que está detrás del salmo que hemos puesto allí. Así que hoy vamos a hablar del sábado en los salmos y los profetas. El próximo sábado el próximo sábado no predico yo. Cuando vuelva a predicar ya sería en agosto. Seguiremos hablando del sábado, pero ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento con el sábado? Luego vamos a hablar del sábado en el pacto. Es importante el sábado en el nuevo pacto, en el pacto que Dios hizo. Así que vamos a ver todo del sábado para que nadie diga que aquí en Mesquite nunca se habló del sábado. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con el sábado. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 92. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 92. Aquí lo pongo en pantalla, pero si usted lo quiere leer en su Biblia, recuerden, estoy citando de la Reina Valera del 95. Usted quizás tenga una Biblia diferente, puede tener de la Biblia, la Reina Valera del 60, la de 1909, puede tener una Biblia de las Américas, una nueva versión internacional. Y algunas cositas van a cambiar. Así que vamos a leer el Salmo 92 y lo vamos a leer absolutamente todo. Dice de la siguiente manera: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, con el decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende de esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Aquí están tus enemigos, Jehová. Ciertamente perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos acerca de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Vamos a ver, porque como no aparece al frente, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Cuando nosotros leemos este Salmo 92, nos damos cuenta, mis amados, que de los 150 salmos, el único que nos muestra una conexión con el sábado es el 92. Ahora, yo no sé si usted en su Biblia, antes del primer versículo, hay un subtítulo. Su Biblia tiene un subtítulo ahí antes del primer versículo. ¿Qué dice ese subtítulo? ¿Alguien que me pueda decir qué dice su Biblia? Dice, canción para el día del sábado.
¿Qué más dice? Por ejemplo, la mía dice Salmo, cántico para el sábado. Es decir, que los escritores bíblicos dedicaron el Salmo 92 para el sábado. Lo interesante, mis amados, es que en hebreo, ese subtítulo en hebreo es el primer versículo en realidad. En las Biblias, en las traducciones, lo ponen como un subtítulo, pero en realidad es el primer versículo que dice Mizmor Shir Leyon HaShabbat, que significa una canción para el sábado. Algo sucedió con los escritores, más bien con los traductores, que decidieron que fuera el subtítulo y no fuese el primer versículo. Este salmo, debido a ese pequeño cambio, siempre ha sido tema de controversia, porque la gente piensa que ese subtítulo se añadió. Sin embargo, tanto teólogos conservadores, teólogos judíos, han aceptado que esa palabra, cántico para Jehová, es verdadero. No fue añadido, fue puesto por el salmista. De hecho, este salmo era usado para acompañar el rito, como dice ahí, el rito del tamid, es decir, la ofrenda continua y la libación en los tiempos del segundo templo, es decir, en los tiempos del templo de Salomón, en los tiempos del templo de Zorobabel. Tenemos también que cuando leemos el Salmo 92, y perdón que les dé la espalda porque allá no aparece la imagen, tengo que ver cómo va el PowerPoint. Cuando leemos el Salmo 92 debemos tener en cuenta o debemos tener en mente que siempre se refiere al sábado. Así que cuando usted reciba el sábado en su casa, el viernes en la noche, ya sabe qué salmo leer, que hace referencia al sábado. El sábado tiene su propio salmo. De hecho, el Salmo 92 es uno de los dos salmos en todos los 150 donde aparece el nombre de Dios, las 4 letras que se llama tetragramaton, que solo se repite 7 veces. Ustedes saben que el 7 en la Biblia tiene cierta importancia. Se repite 7 veces. Y el otro salmo es el 19, en donde se exalta la importancia de la Torá, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, escritos para el Señor. Hay un erudito llamado Dan Vogel, en su libro Un Salmo para el Sábado, él escribió lo siguiente: el Salmo 92 es el único salmo donde el tetragramaton se usa predominantemente en la dirección directa, es decir, apunta directamente hacia Dios, hacia el nombre de Dios, sin nada de una preposición. Aquí está hablando un poquito de gramática, es decir, que el Salmo 92 está dedicado exclusivamente al nombre de Dios las 7 veces que aparece allí. Luego, otro erudito llamado Jacob Basak escribió lo siguiente: en su obra Dispositivos numéricos en la poesía bíblica, afirma que el Salmo 92 contiene 7 diferentes epítetos. Es decir, un epíteto viene a ser una cualidad, un adjetivo. 7 epítetos para el impío y 7 cualidades positivas para el justo. Es decir, que en el Salmo 92 encontramos 7 cualidades para los impíos, 7 cualidades para los justos. Y aquí vamos a ver cómo aparece el Salmo 92, que es el Salmo de Dios, los epítetos que aparecen allí. El primero es el impío, eso lo dice el versículo 7, la primera parte del versículo 7. Hacedores de maldad, lo dice la segunda parte del versículo 7. Luego nos dice, tus enemigos, versículo 9. Y tus enemigos, vuelve y lo repite en el versículo 9, la segunda parte.
La sexta vez que aparece, la quinta vez, hacedores de maldad. Luego aparece mis enemigos y mis malvados asaltantes. 7 veces, sí, se utilizan estas 7 referencias para los impíos. Ahora observemos, vamos a observar las que sí utilizan las cualidades para los justos, que están en los versículos 12 al 15. Dice que el justo florece como palmera, que crece como cedro del Líbano, que es trasplantado a la casa de Yahweh, florece en los atrios de Dios, fructifica, dice, aún en la vejez, es vigoroso, es robusto, y por último dice que florece. Así que podemos ver que el Salmo 92, que es el salmo para el sábado, está hablando por un lado de los impíos, está hablando por el otro lado de los justos, y eso tiene una razón. Recuerden, eso lo hablamos en un sermón anterior, que los justos, los que entran en el pacto de Dios, tienen el sábado como señal de ese pacto. Todos los salmos, y quiero aclarar algo, los salmos son poesías, son canciones, son poemas, y son muy diferentes a otros escritos de la Biblia, porque las canciones son diferentes. Una canción que tiene métrica, tiene rima ya sea asonante o tiene rima que sí haga sentido. Y los salmos son así, los salmos son música. Por eso los salmos son diferentes. Y en este salmo, en el 92, hay un punto en el medio donde el salmo alcanza su, ¿cómo se dice? Su clímax, lo máximo. Y es en el versículo 8. Vamos a ver, creo que me va a tener que hacer este lado. En el versículo 8, el salmo es donde alcanza lo máximo, el clímax poético. Y así se divide el salmo. Este salmo se estructura, como lo dice en el PowerPoint, en 5 estanzas o 5 estrofas. Cada una tiene 6 líneas. Observen, son una estrofa de 6 líneas, excepto por la estrofa del medio, que contiene 7. El salmista hizo su canción con una estrofa de 6, luego una estrofa de 7, luego estrofa de 6. Así lo hizo el salmista para que sonara bonito cuando lo cantaran en el templo. Cuando llegaba el sábado y lo cantaban, me imagino que eso sonaba bello, cantar este himno, este salmo. Luego, en la mitad, el salmista escogió usar una anadiplosis, es decir, una repetición para que alcanzaran las 7 líneas. De acuerdo a Franz Delitzsch, en su libro, en su comentario del Antiguo Testamento sobre los Salmos, que es en el tomo 3, la página 67, el salmista, en el análisis que hace esta persona, el salmista lo hizo de esa manera para obtener ese esquema, y los que saben de métrica y los que saben de música o de poesía sabrán lo que él hizo. Hizo un esquema de 6, 6, 7, 6, 6. Por supuesto, en toda la mitad se encuentra el sello del número sabático 7. Así lo configuró, lo hizo, lo escribió el salmista. Los salmistas sabían de poesía, de poema, de literatura. Los salmistas sabían de música. Así que compuso este salmo de esa manera, convirtiendo este salmo en lo que algunos llaman un quiasmo. ¿Saben qué es un quiasmo? Un quiasmo es un estilo de literatura, un estilo literario, en el cual las ideas se ponen, por decir, al derecho, y luego de forma inversa, o que se cruzan entre sí. El libro de Apocalipsis, todo el libro es un quiasmo. Todo el libro de Apocalipsis fue escrito en un quiasmo, porque empieza con una idea,
y luego se va desarrollando otra idea, llega a la mitad de la idea principal y se repiten las mismas ideas, comienzan a repetirse las mismas ideas. Por decir algo, este púlpito es blanco y las flores son amarillas, y luego se devuelve porque los parlantes son amarillos y el púlpito es blanco. Eso es un quiasmo, se devuelve en la poesía. Y el libro de Apocalipsis fue escrito de esa manera, como un quiasmo. Así que el Salmo 92 es un quiasmo porque presenta las ideas de esa manera. Se estructura en 7. El Salmo está estructurado en 7. Y luego dice 7 secciones, 5 estrofas, cada una de 6 líneas, excepto la central que tiene 7, y el 7 le da un carácter sabático a todo el salmo. Ahora bien, estamos hablando del único salmo que habla del sábado en sí. Este salmo, aquí yo le he puesto cómo se estructura todo el salmo. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver todo? Ustedes pueden observar ahí la primera estrofa o la primera estanza que va de los versículos 1 al 3. Esto es en hebreo, en español no hace tanto sentido, pero no nos vamos a poner aquí a poner esto en hebreo si no vamos a entender absolutamente nada. La estrofa 2 va de los versículos 4 al 6. La estrofa 3 va de los versículos 7 al 9 y usted puede observar las letras que son las del quiasmo. A, B, C, D, que es la central, y luego se regresa C1, B1, A1. Y ahí así es como se hizo o cómo se distribuyó este salmo. Si usted nota, y para que hagamos aquí la comparación de lo que es un quiasmo, observe que el primer versículo dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Cuando usted se va al retroceso de la A1, mire lo que dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay justicia. Aquí se refiere ¿a quién? A los justos. Así se estructuró el salmo. Yo sé, esto es mucha teoría. Entiendo que es teoría, pero necesitamos entender que el salmista escribió este salmo pensando en el sábado de Jehová. Ahora vamos a avanzar un poquito, aquí lo pongo más grande para que se entienda cómo está la estanza, la estrofa número 1, la 2 y la 3, luego la 4 y la 5, y muchos de ustedes deben de tener el papelito que les pusimos ahí, donde está la distribución para que puedan observar y estudiar mejor el salmo. Todos los salmos tienen esto. Todos los salmos están divididos en estrofas, porque es música, es poesía. Lo que pasa es que en español no nos hace sentido, porque no encontramos las rimas que sí se encuentran en hebreo. Todo este salmo, como está así, exalta a Dios. Exalta la redención de Dios, exalta la santificación, exalta la glorificación. Y en la otra imagen aparece lo que sería el quiasmo como tal. Esto es un quiasmo, mis amados. Usted puede observar ahí que la A es una exultación a Dios, los versículos 1 al 3. La A1 es una glorificación, ambas hablan del carácter de Dios. En la B, que son los versículos 4 al 6, habla de la creación, la obra creativa, mientras que en la B1 habla de la santificación, es decir, la obra recreativa de Dios. Y la última, la C, la redención que obra en el pasado y la redención que obra en el futuro. Y la mitad de todo es la exaltación a Dios, que es la D, que habla del carácter de Dios, del versículo 8. Esto es un salmo para un quiasmo para los que no saben. Eso es un quiasmo, como una pirámide. Y la idea central en este salmo es la D, que es la exaltación a Dios, y que es el versículo 8 que dice: mas tú, Jehová, para siempre eres
Altísimo. Pregunto, hasta este punto, ¿está claro lo que estoy diciendo o está un poquito enredado? Está más o menos, dice la hermana Flor. Cualquier cosa, se vuelven a ver el sermón luego. Pero este salmo fue estructurado para alabar y glorificar a Dios, el Dios del sábado. Y nos está diciendo que el Dios del sábado, en este salmo, justifica y santifica y glorifica al justo, mas el impío perecerá. Y los justos aceptan el sábado como señal del pacto. Ese es el Salmo 92 que habla del sábado. Hay otras alusiones en la Biblia que hablan del sábado. No mencionan el sábado como lo hizo en el Salmo 92 en el primer versículo, pero hay otras alusiones, por ejemplo, el Salmo 104, y vamos a leerla allí. Salmo 104. Dice lo siguiente el Salmo 104. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Vamos a ver si, creo que lo pasé muy rápido. Ahí. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fijaste. Les pusiste un límite, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que vierte los manantiales en los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. En sus rodillas habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del monte, para sacar el pan de la tierra. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allá anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas para las madrigueras de los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es de noche, pero en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y reclaman de Dios su comida. Sale el sol, recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas en ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí los surcan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humea. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová.
Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Y cuando uno lee este salmo, un poco largo el salmo 104, 35 versículos, uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver este salmo con el sábado? Y es la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Qué tiene que ver el salmo que acabamos de leer, el salmo 104, con el sábado? ¿Vieron algo ustedes allí que les llamó la atención? ¿Vieron algo ustedes que les llamó la atención de este salmo? Habla de la creación. El hermano Utiquio dice, habla de la creación. Habla de la luz. En el versículo, vamos a avanzar aquí. En el versículo 2 habla de la creación. En el versículo 4, perdón, en el versículo 2b al 4 habla del firmamento y de las aguas divididas. En el versículo, en el día, ahí le puse los días, vamos a hacer de este lado para que... El día 3 habla de la vegetación y los árboles que están en los versículos 14 al 17. Habla de las luminarias que dan el tiempo, que Dios hizo para marcar los tiempos, en versículos 19 al 23. Habla de las criaturas del mar y del aire, en el 104, 25 y 26. Habla de animales y humanos, versículo 21 al 24. Habla de la comida señalada, que son los versículos 27 al 28, versículo 29 al 30. Y habla, aunque no lo dice, algo muy similar al día sábado, serían los versículos 31 al 35, que es la culminación del Salmo, en donde los justos entran en una relación con Dios. Aunque el Salmo no lo nombra, no dice nada del sábado en sí, el Salmo es una remembranza de lo que fue la creación de Dios. En otras palabras, lo que está haciendo el salmista es alabar a Dios por haber creado en 6 días la tierra y en 7º día haber dado al ser humano lo que nosotros llamamos sábado o el Shabbat de Dios. Tenemos el Salmo 92, tenemos el Salmo 104 que hablan de Dios. Ahora vamos a salirnos de un poquito de los salmos y vamos a ir a otro libro que habla de sabiduría, que está contado entre los libros poéticos, y es el libro de Job. En el libro de Job, ese no vamos a leer todo, porque el libro de Job, entre los capítulos 38 al 42, habla también de la creación, y en el capítulo 42, versículo 1 al 6, Job habla de una relación con Dios como debería ser la relación con Dios en sábado. No le digo que no lo vamos a leer por el tiempo, pero usted lo puede leer en su casa, todos los capítulos desde el 38 al 42, y poner atención en todo lo que se va hablando allí. De hecho, yo puse aquí el versículos 1 al 6, pero no lo vamos a leer por el tiempo, no quiero tomar mucho tiempo, pero vamos a leer ahora Proverbios capítulo 8, versículo 21 al 31. Proverbios 8, 21 al 31, otro libro poético. Dice lo siguiente: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía desde el principio, antes de la tierra. Fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de las muchas aguas. ¿De quién está hablando Salomón allí? De la sabiduría. Salomón está hablando de la sabiduría. Antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando él no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo.
Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de Él en todo tiempo. Me regocijaba con la parte habitada de su tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Cuando nosotros leemos lo que está escribiendo aquí Salomón en los Proverbios, nosotros entendemos que aquí se está hablando especialmente ¿de qué? De la creación, de que la sabiduría estuvo en la creación. Y los expertos dicen que la sabiduría que se habla aquí es una personificación del Hijo de Jesús, el Jesús que fue encarnado, porque Jesús fue el que estuvo en la creación con Dios. Lo interesante, mis amados, en todo lo que habla Proverbios 8, 21 al 31, que por allí, si lo leemos todo, nos vamos a dar cuenta que se habla de una fiesta, se habla de regocijo. Había una fiesta en el cielo porque Dios estaba creando. En el siguiente proverbio, Proverbio 9, versículo 1, va a decir lo siguiente. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Escuche bien lo que está diciendo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, y surge la pregunta: ¿y cuáles son las 7 columnas que edificó la sabiduría? En el contexto que nosotros estamos leyendo de Proverbios 8, donde habla de la fiesta que se hizo porque Dios estaba creando al mundo y con Él estaba la sabiduría, creando y ordenándolo todo y llevando al regocijo de toda la creación, ese regocijo que nosotros sabemos que fue en el 7º día, cuando Dios le plació que todo estaba, era bueno, pero era bueno en gran manera, y Dios se sintió plácido, complacido, se regocijó en su creación. Ahora, en ese contexto, ¿cuáles son las 7 columnas que habla Proverbios 9:1? Los 7 días de la creación. Las 7 columnas, en otras Biblias dirá los 7 pilares, son los 7 días de la creación. La sabiduría estaba labrando la tierra, es decir, estaba creando, trayendo a la existencia, conectándose con el poder creativo. Y entonces entendemos que las 7 columnas son los 7 días de la creación, y por eso es que en Proverbios 8, 2 al 6 está la celebración del regocijo conectada con el sábado después de la creación. Por lo tanto, Proverbios 8 y 9 son una conexión directa al sábado. Salomón tenía en su mente el sábado y cómo Dios, junto con el ser humano, se gozan en su relación con Dios. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros nos gozamos en sábado con Dios? Amén. Por lo tanto, mis amados, el Salmo 92, Salmo 104, Job 38 al 42, Proverbios 8 y 9 nos muestran una conexión con el sábado. Nos muestran que debe de haber gozo y que hubo gozo y celebración el mismo día que Dios creó o terminó toda esta creación, y que nosotros debemos tener la misma intimidad con nuestro Dios, con nuestro Creador. El mismo gozo que hubo en la creación, nosotros estamos llamados a tener ese gozo con Dios. Porque Dios creó este mundo en 7 días y nosotros tenemos el privilegio de haber sido creados por Él
para que estemos en relación con Dios. Así que, amados, podemos ver que en la literatura de los Salmos, de los Proverbios, de Job, también hay referencias al sábado. No solo en la creación, también vimos que hay referencias al sábado con los patriarcas, especialmente con Abraham. Vimos el sábado, cómo fue dado en el Decálogo, cuando Dios le entregó al pueblo de Israel el sábado con el objetivo de que Israel fuera el pueblo de Dios. Y hoy estamos viendo que tanto en los Salmos como en los Proverbios y en el libro de Job también hay referencias al sábado. Y que estas referencias que hemos estado viendo en la literatura de los Salmos, cuando hablamos de los Salmos, cuando hablamos de la literatura poética, a los que estuvieron en la clase pasada el sábado anterior, en la tarde hablamos de los libros poéticos, que son el libro de Job, los Salmos, hablamos del libro de Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, y hay otro libro por ahí que los judíos incluyeron como literatura poética y no como literatura profética, que es el libro de Daniel, porque es el libro de la sabiduría. Así que vemos que allí el punto principal de los salmistas, del proverbista, es el gozo que debemos de tener nosotros con Dios por su creación y por su sábado. Cuando usted se levanta en la mañana en sábado y ve las flores y ve los pájaros, y si no ve los pájaros, póngales comida para que ellos vengan y los vea y los escuche cantar, que se goce con Dios por lo que Dios le ha dado a usted. Vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a hablar rapidito porque el tiempo apremia de el sábado en los profetas. Y vamos a ir a la lectura bíblica, Ezequiel 20:12. Si me acompañan allí, Ezequiel 20:12, si quiere abrir su Biblia, o si quiere que se lo ponga en la pantalla, se lo pongo en la pantalla, creo que sí lo puse. Ezequiel 20:12, que dice lo siguiente: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que Ezequiel está pensando, especialmente en este pasaje, capítulo 20, capítulo 19, 20, Ezequiel está pensando cuando Israel fue sacado de Egipto y fue por el éxodo. Eso está en el versículo 10. Y cómo Dios llevó a Israel a la tierra prometida. Ahora, Ezequiel está pensando esto porque Israel está en Babilonia. Fue llevado cautivo. Y Ezequiel solo piensa en las promesas de Dios, pensando, ya van a pasar los 70 años de Jeremías, el pueblo por fin va a ser liberado y va a regresar otra vez para restablecerse otra vez como nación. Ezequiel está pensando en esto y está escribiendo todo lo que está escrito en este libro. Así que él recuerda cuando salieron de Egipto, cuando les prometió la tierra prometida, cuando los llevó por el desierto y les dio sus leyes, sus estatutos, sus juicios. También le dio sus sábados, versículo 12. Y algunas personas dicen que se refiere a los sábados ceremoniales. En realidad se refiere, para que eso lo tengamos en cuenta, a los sábados, al sábado semanal. Porque el versículo 12 es un recordatorio, es una expansión, un eco, el versículo 12, de lo que fue o lo que es Éxodo 31:13. Y el versículo 12 dice lo siguiente, vuelvo y lo repito, Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. En Éxodo 31, recuerden, eso lo vimos el sábado anterior, está el pacto de Dios con Israel, en el cual Israel se comprometía a santificar el sábado para ser el pueblo de Dios. Estos sábados son los semanales de Éxodo 31, versículo 16 en adelante. El sábado, allí en Éxodo, tenía 3 propósitos. Era una señal de que Yahweh, que Jehová, había creado el mundo en 6 días y descansado el séptimo. Eso está en Éxodo 31, 17.
Segundo, el sábado era una señal para recordar el pacto de Dios con Israel, versículo 16. En el Sinaí, el sábado llegó a ser una señal de que Dios los había apartado y santificado para su servicio, versículo 13. Así que allí, en Éxodo 20 y en Ezequiel 20 también, lo que está recordando Ezequiel, es que el pueblo estaba llamado a mantener la santidad del sábado, y por eso es que Ezequiel recuerda la santidad del sábado y recuerda que Dios es quien santifica a su pueblo a través del sábado. Por eso el sábado es una señal de santidad. Tenemos entonces los siguientes temas. El sábado en Éxodo se relaciona con Dios como creador y el llamado a Israel a tener una relación íntima con su creador. En Deuteronomio, la razón del sábado se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Tenemos entonces que en Éxodo Dios es creador, por eso hay que guardar el sábado. En Deuteronomio Dios es el redentor, el salvador, por eso hay que guardar el sábado. Dos temas diferentes que se complementan el uno al otro. Ahora, en los profetas, el sábado es la señal de la identidad de Israel como pueblo del pacto. En otras palabras, en Éxodo Dios da la orden de guardar el sábado porque Él es el creador. En Deuteronomio da la orden de guardar el sábado porque es el libertador. En los profetas, el pueblo del pacto tiene una señal, un sello de identidad, y ese sello es el sábado. ¿Qué sucedió? Resulta, mis amados, que el pueblo comenzó a corromperse, a pervertirse, y comenzaron a abusar de todos los rituales que había en ese tiempo. Eso lo podemos leer allí en Isaías 1, 13 al 14. En Isaías 1, 13 al 14 se nos muestra cómo Judá abusaba de los rituales. No lo vamos a leer, pero recuerdo más o menos que dice: no quiero ya vuestros sacrificios, vuestras ofrendas me son vanas. Algo así, y los regaña Dios a través de Isaías porque estaban abusando de los rituales y les dicen: ya no quiero más vuestros sacrificios, vuestras ofrendas, vuestros sábados, vuestras lunas nuevas, ya no quiero nada de eso. Porque lo único que Jehová quería era misericordia y amor, y el pueblo había perdido eso por los rituales. ¿No creen que a veces nos puede pasar lo mismo en la iglesia? Olvidarnos del amor por los rituales. Eso nos puede pasar. Por eso siempre les hablo que hay gente que se fija más en las formas que en el contenido. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas y Amós mencionan el sábado en contextos negativos por la dureza del pueblo. El pueblo se ha vuelto duro. Preferían los ritos, el derramamiento de sangre, que al amor. Por ejemplo, mis amados, la razón por la cual Israel fue invadido por Babilonia fue porque violaron el sábado. Violentaban el sábado, habían desechado el sábado, y usted lo puede leer en Jeremías 17, 21 al 22. Léase todo el libro de Jeremías, el 17, el capítulo 17, y usted se va a dar cuenta que la razón por la cual Dios permitió que Babilonia invadiera a Israel y lo llevara cautivo fue porque Israel violaba el sábado. Después de los 70 años, Dios permite que Nehemías regrese a Israel para restaurar a Israel, a Jerusalén, comenzando por el día sábado. ¿Recuerdan la historia? Están reconstruyendo las murallas y entonces de repente llega el viernes, se comienza a poner el sol
Y entraban y salían los vendedores y los judíos comprando y vendiendo. Y Nehemías dice, ¿qué está pasando aquí? Hay que hacer algo. Y Nehemías da una orden. Cuando se ponga el sol, se van a cerrar las puertas de la muralla y nadie va a entrar. Nadie, ningún comerciante va a entrar. Queda totalmente prohibido comprar y vender en sábado. Y aquel que no haga caso, hasta el aire se quedó en silencio. Los profetas condenaron el abuso del sábado. Lo pueden leer allí en Isaías 1:13, en Ezequiel 20:13, 16, 21, 24, Ezequiel 22:8, Ezequiel 23:28, en Oseas 2:1. Condenaban que violaran el sábado, porque violar el sábado es ir en contra del Creador, es ir en contra del Libertador, del Redentor, del que nos santifica, del que nos glorifica. Y entonces Israel, al violar el sábado, perdía el sello de identidad que lo hacía diferente a las otras naciones. El sábado debía mantenerse limpio de cualquier inmundicia y profanación. Lo dice Éxodo 20, 10 al 11, lo dice Levítico 23, 3, Isaías 56, 2, 4, 6, Isaías 58, 13. Y aparte de eso, Dios escogió o puso en el sábado ciertas ofrendas, unas ofrendas especiales para que se observara el sábado en santidad. Usted lo puede leer en Números 28, creo que se me fue ahí un typo, 1 al 10, Primera de Crónicas 23, 3 al 2, Primera de Crónicas 23, 3, Segunda de Crónicas 2, 4. Y ahora quiero que me acompañen, si pueden abrir sus Biblias, en Jeremías, en Lamentaciones capítulo 2, versículo 6, en las cuales Jeremías dice lo siguiente: arrasó su tienda como una enramada de huerto y destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar en Sión las fiestas solemnes y los sábados, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Jeremías lamentándose porque el pueblo había violado el sábado y ahora Dios lo estaba desechando. Vamos a ir a Isaías 58, versículo 13 y 14, un pasaje muy conocido por nosotros. Isaías 58, 13 y 14. Y vamos a leer lo que está escrito allí. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Cuando leemos este pasaje nos está diciendo que el sábado es un día ¿de qué? De gozo, de gozarnos en sábado, de disfrutar del sábado. Lo interesante, mis amados, es que en hebreo la partícula min, que aparece allí, que en español, en inglés se traduce from, en español sería desde, a causa, de, cuenta de, significa lo siguiente, o si te tradujera literal sería: si por causa del sábado retraes tu pie de hacer tu voluntad, es decir, la parte importante aquí es el sábado. Si tienes en cuenta, en tu mente, el sábado, y por querer este día que Dios te dio, por amarlo, retraes tu pie, es decir, de hacer tu voluntad, de quitarle tu autoridad al sábado, entonces te vas a deleitar en Dios, en Jehová. Aparte también prohíbe, en hebreo y en español te prohíbe la labor mundana, el trabajo que hacemos diario, porque se enfatiza la obra de Dios.
Así que este pasaje también tiene mucho que aportarnos a nosotros sobre el sábado. Cuando el creyente deja de lado sus negocios, sus transacciones, todo esto en sábado convierte el tiempo sagrado de Dios en una delicia. Hay otra parte donde se nombra el sábado aquí en Isaías, y es en el capítulo 56, versículos 4 al 7, que dice: porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Notan lo que está diciendo Dios aquí? ¿Para quién es el sábado? ¿Para los judíos? ¿Para los adventistas? ¿Para quién es el sábado? Para todos los que quieran abrazar el pacto de Jehová. El sábado no es exclusivo de un grupito, porque el sábado es de Dios. La sección de los capítulos 56 vamos a ver. No lo tengo ahí todavía. Esta sección de los capítulos 56 al 66 nos demuestran que el sábado no es para un grupo, sino que el sábado es para todos. En Gálatas 3:28, Jesús, recordando esto, dijo: porque ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer. El pacto, mis amados, es para todos, no para un grupito en exclusivo. El único exclusivo es Dios. Por lo tanto, el pacto, el sábado, se convierte en un espacio de tiempo universal, bendecido y santificado. Voy a avanzar un poquito. Ok, hasta aquí. Ahora vamos a ver, ya entramos en la última parte de Isaías, y con esto vamos a terminar. Hace poco, una controversia en internet con un pastor adventista que dijo que no sabía si en el cielo se iba a guardar el sábado o no. Él contó su historia, no vamos a decir nombres, los que saben la historia sabrán. Y hubo una controversia y mucha gente lo atacó porque él dijo que él no sabía si en el cielo se iba a guardar el sábado o no. Y mucha gente lo atacó porque en Isaías capítulo 66, versículo 23 dice: porque de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a alabar a Dios. Y debido a ese pasaje, a este pastor lo tildaron de jesuita, de infiltrado. Ya ven cómo son los haters en las redes sociales, que se esconden detrás de un nombre y de una imagen para atacar a todo el mundo. Y tristemente son adventistas muchos de ellos. Y comenzaron a atacarlo por ese pasaje que habla del sábado. Ahora, vamos a hablar rapidito, que no vamos a poder hacer toda la explicación, de lo que está pasando en Isaías capítulo 66 y ver quién tiene razón. En realidad, ¿de qué habla Isaías 66? Y aclaro, lo hacemos haciéndole un análisis a la Biblia. No yo creo sin hacer el análisis
a la Biblia. Quiero que vayan al capítulo 66 de Isaías, versículo 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cuál es el problema en cuestión? Cuando estudiamos nosotros profundamente los capítulos 65 y 66, en su totalidad nos damos cuenta de varios elementos. Primero, esta sección se centra en el futuro reino mesiánico. Es decir, Isaías 65 y 66 es una profecía que dice que se va a implementar el reino del Mesías, que el Mesías va a llegar a poner su reino. Esta promesa viene porque Israel estaba en el exilio. Israel quería, soñaba, deseaba ser sacado de la esclavitud donde estaba y volver a Jerusalén y que se estableciera el reino del Mesías. La tierra nueva y el cielo nuevo en Isaías 65, 17 al 25 justamente se refieren a ese reino mesiánico, al reino del Mesías, en donde Dios deseaba restaurar a su pueblo, que su pueblo volviera porque estaba cautivo. Hasta ahí estamos claros. En Isaías 65, 20, que hablan de la tierra nueva, se habla de muerte y vida. Y vamos a leer el pasaje. Isaías 65, 20 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que en la tierra nueva del capítulo 65 se habla de muerte. Pregunto, ¿en la tierra nueva de Apocalipsis se habla de muerte? Porque no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Isaías 63, 26 en ningún momento se refiere al cielo y a la tierra nueva de Apocalipsis 21, 1. Porque Isaías 66, 24, mis amados, dice lo siguiente: saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Es decir, que en la tierra nueva que habla Isaías, resulta que hay cadáveres, resulta que hay impíos. Pero en la tierra nueva que usted y yo conocemos de Apocalipsis, ni hay impíos, menos hay cadáveres, porque no hay muerte. Luego dice que los que rechacen al Mesías tendrán que afrontar las consecuencias. Por lo tanto, Isaías 65, 17 al 66, 24 es una referencia al reino mesiánico. Y yo pregunto, ¿cuándo comenzó el reino mesiánico? ¿Ustedes saben cuándo empezó el reino del Mesías? ¿No saben? Ustedes saben, yo sé que ustedes saben. Cuando Jesús se bautizó, cuando fue ungido, el santo de los santos, comenzó el reino del Mesías. Y Dios deseaba que su pueblo entrara en el reino del Mesías. ¿Y qué hicieron los líderes? Matar al rey del reino. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros? Así que los que rechacen al Mesías tendrán que afrontar las consecuencias. Por lo tanto, mis amados, como está ahí, Isaías 65, 17 al 66, 24 se refieren a la era del Mesías, no se refiere a Apocalipsis capítulo 21, porque en Apocalipsis 21 dice que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas, las primeras cosas, ya han pasado. Aún así, estas profecías que están aquí sí tienen principios que se pueden aplicar a Apocalipsis 21. Principios, mas no es una referencia directa, porque
todo en la tierra nueva va a cambiar. Todo, absolutamente todo. Es más, si a mí me preguntaran, ¿va a haber 7 días en la tierra nueva? Yo no sabría qué responder. Yo no sé cómo es el tiempo, no sé cómo es el tiempo en el cielo. Porque aquí en la tierra, hablo de la tierra, hablando desde la astronomía, hay 7 días porque Dios creó el mundo con una traslación y una rotación, en la cual cuando el mundo gira sobre sí misma, va girando 24 horas el mundo, el planeta Tierra, y entonces el sol que está aquí en Texas, que está bastante fuertecito, en unas horas va a estar en Japón, y aquí va a estar de noche, y va a ser otro día. Pero ¿qué pasa con los planetas donde hay 2 y 3 soles? ¿Cómo es el tiempo ahí? O los planetas que van más lentos en la traslación que la Tierra o más rápidos. ¿Cómo es el tiempo ahí? Ahora, si usted me pregunta, ¿en la Tierra Nueva va a haber 7 días como los de 7 días como los que tenemos hoy? Yo no sabría responder. Porque nunca he estado ahí. Yo no sé si la Tierra Nueva va a tener un sol, o 2 soles, o 3. ¿Y saben por qué lo digo? Porque nuestra mente tiende a pensar en lo que nosotros conocemos. Y lo que nosotros conocemos es una tierra redonda con un sol, una luna y unas estrellas. Es lo que nosotros conocemos. Y tendemos a pensar que la tierra nueva va a ser así. Es más, tendemos a pensar que el cielo es así. Que el cielo es como lo que usted ve aquí. Redondo, que es un planeta. A veces pensamos que el cielo es un planeta. Y no es un planeta. El cielo es otra dimensión. La 4ª, la 5ª, la 6ª, llámele como quiera. Pero es otra dimensión, que es una dimensión espiritual que usted y yo no conocemos. Y que los que han ido porque fueron llevados en visión. Excepto los que fueron trasladados. Entonces yo no sé cómo va a ser en los días de la creación. Anhelo estar ahí para saber. Yo no sé si va a haber 7 días, no lo sé. Pero lo que sí sé es que nos vamos a gozar estando con Dios. Eso sí sé. Yo espero que vayamos allá y no lleven la misma cara que, no, lleven cara de alegría al cielo. No van a llevar cara de pocos amigos, caras de alegría al cielo. Yo no sé si nosotros ¿cómo vamos a celebrar el sábado allá? No lo sé. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo va a celebrar su sábado con Dios allá? ¿Cómo va a ser su fiesta estando allá con Dios? Pero no sé cuánto va a durar, si son 24 horas o no. Porque ¿saben cuál es el problema? Otro dilema en el que entro, porque ya necesito terminar. Es que nosotros somos temporales. Pero el cielo no tiene tiempo, porque el cielo no se envejece. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Yo no sé si allá los días, las horas van a tener 60 minutos, los minutos 60 segundos, porque el cielo es atemporal. Pero lo que sí sé es que vamos a estar con Dios allá disfrutando. Amados, todo esto que les digo es para que sepan que en Isaías capítulo 66 no se refiere al cielo ni a la tierra nueva, sino al reino del Mesías. Así que cuando usted quiera defender el sábado en la tierra nueva, no tiene que usar ese pasaje. El único pasaje que hay que habla de eso. Usted no tiene que usar ese pasaje. Porque alguien que sepa lo que les estoy hablando, una exégesis profunda de esto, les puede derribar su argumento. Usted no necesita eso. Usted lo único que necesita es creer en Dios para saber que algún día usted va a estar en el cielo celebrando el sábado con Dios, porque desde la creación hasta el libro de Apocalipsis, el sábado es la señal del pacto de Dios.
El sábado a través del día el cual Dios santifica a su pueblo. Es lo que usted necesita saber. Y si el sábado se celebra aquí en la tierra, por obvias razones, es lógico, es sentido común que se celebre en el cielo. Dios no nos iba a dar un día que no vamos a celebrar allá. No lo iba a hacer. Recuerden, mis amados, que lo que hacemos en la tierra es una preparación para estar en el cielo. Y eso incluye el día sábado. En el cielo, tierra y la nueva tierra no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, el sábado era de suma importancia, y todavía lo es, porque es la señal que demuestra que Dios santifica a su pueblo. Así que el sábado debía, mis amados, ser un día especial, un día santo que llevara a la gente a gozarse en el tiempo sagrado. El sábado nos lleva a cultivar buenos hábitos, no solo de conducta, sino de compasión para con otros. La verdadera observancia del sábado lleva al creyente a obrar de acuerdo a Isaías 58, versículos 5 al 12, donde habla del verdadero ayuno. De ayudar a las viudas, socorrer a los huérfanos, ayudar a todo el mundo. El verdadero ayuno, dice Isaías 58, no es de comida, sino de compasión, de amor. Ese es el verdadero ayuno, de acuerdo a Isaías 58. Y el sábado nos lleva a ese estado. Israel falló en esto y ya sabemos lo que le sucedió, pero nosotros tenemos esos testimonios escritos para no cometer, mis amados, el mismo error que cometió Israel. Debemos observar, mis amados, el sábado como se debe, en santidad, y gozarnos de este maravilloso tiempo que Dios usa para santificarnos. Mis amados, ese es el deseo que yo tengo para con ustedes. Que se gocen del sábado. Que se quiten de la mente que el sábado es un día de carga y tratemos de no cargarlo mucho tampoco. Gozarnos en el tiempo que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga.